Madre mía, chavales, hoy vamos a hablar de un tema que es, sencillamente, una de las mayores salvajadas de la historia de la humanidad. Nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, a un lugar que se convirtió en sinónimo de infierno, de resistencia y de un punto de inflexión brutal. Hablamos de la batalla de Stalingrado. Esto no es una película de acción de Hollywood, esto fue real. Ocurrió entre agosto de 1942 y febrero de 1943 en la ciudad que hoy se llama Volgogrado, a orillas del majestuoso río Volga. Fue un choque de titanes, una colisión frontal entre dos ideologías totalitarias, la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Un enfrentamiento que definiría el futuro de Europa y del mundo entero, y lo haría de la forma más sangrienta que os podáis imaginar. Imaginad una ciudad industrial, llena de vida, de fábricas, de familias. Ahora imaginad que, de la noche a la mañana, esa ciudad se convierte en el epicentro de la guerra más destructiva que ha visto el ser humano. Stalingrado no era solo un punto en el mapa, era un símbolo. Llevaba el nombre del líder soviético, Iósif Stalin, y solo por eso, para Hitler, conquistarla era una obsesión personal, un golpe moral que quería asestar a su archienemigo. Los alemanes llegaron creyendo que sería una victoria rápida, una más en su imparable avance por Europa. Pero lo que encontraron fue una resistencia que desafiaba toda lógica, una defensa a ultranza que convirtió cada calle, cada edificio y cada alcantarilla en un campo de batalla. Para entender por qué se lió la que se lió en Stalingrado tenemos que retroceder un poco, al verano de 1942. Hitler y su maquinaria de guerra nazi estaban en plena ofensiva en el frente oriental. Su plan inicial, la Operación Barbarroja de 1941 para tomar Moscú, había fracasado estrepitosamente por culpa del invierno ruso. Así que, para 1942, Hitler cambió de estrategia y lanzó la Operación Azul, Fall Blau. El objetivo principal ya no era la capital sino algo mucho más vital para la economía de guerra, los campos petrolíferos del Cáucaso. Controlar ese petróleo significaría ahogar a la Unión Soviética y dar combustible ilimitado a los tanques y aviones alemanes. En el camino hacia el Cáucaso se encontraba una ciudad, Stalingrado. Como os decía antes, la ciudad llevaba el nombre de su enemigo mortal, Stalin. Para Hitler, tomar Stalingrado no era solo una necesidad estratégica para proteger el flanco de su avance hacia el sur, se convirtió en una cuestión personal, un trofeo simbólico. Dividió a su grupo de ejércitos sur en dos, enviando una parte hacia el petróleo y otra, el poderoso sexto ejército del general Friedrich Paulus, directamente a tomar la ciudad de Stalin. Por el lado soviético, la situación era desesperada. El ejército rojo venía de sufrir derrota tras derrota retrocediendo cientos de kilómetros. Pero Stalin sabía que no podía permitirse perder Stalingrado. No solo por el golpe moral que supondría, sino porque la ciudad era un nudo de comunicaciones vital a orillas del Volga. Así que Stalin emitió la famosa Orden número 227 conocida popularmente como Ni un paso atrás. Lo que pasó en Stalingrado a partir de finales de agosto de 1942 es difícil de describir con palabras. La ofensiva alemana comenzó con uno de los bombardeos aéreos más salvajes de toda la guerra. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, lanzó miles y miles de toneladas de bombas sobre la ciudad. El objetivo no era solo destruir objetivos militares, sino aterrorizar a la población y convertir Stalingrado en un mar de llamas. En apenas unos días, más de 40.000 civiles murieron. La ciudad, construida en gran parte con madera, ardió sin control. El asfalto de las calles se derretía, y el humo era tan denso que oscurecía el sol. Stalingrado dejó de ser una ciudad para convertirse en un esqueleto calcinado. Los civiles que no pudieron evacuar quedaron atrapados en medio del infierno. Se refugiaban en sótanos, en alcantarillas, en cualquier agujero que pudieran encontrar para protegerse de las bombas y la artillería que no cesaban ni de día ni de noche. La comida se acabó rápidamente. La gente empezó a comer cualquier cosa: perros, gatos, ratas, cuero hervido de los zapatos. El agua potable escaseaba, y muchos se arriesgaban a bajar al río Volga bajo el fuego constante de los francotiradores alemanes solo para conseguir un poco de agua sucia y contaminada. El hambre, la sed y las enfermedades como el tifus y el cólera se extendieron como la pólvora, matando a tantos como las propias balas. Y luego estaba el invierno.
el famoso general invierno ruso, que ya había jugado una mala pasada a los alemanes en Moscú, regresó con una furia aún mayor. Las temperaturas cayeron en picado hasta los -30 y -40 grados bajo cero. Los soldados alemanes no estaban preparados para algo así. Sus uniformes de verano no ofrecían ninguna protección contra el frío siberiano. En medio de ese caos de ruinas y frío, la batalla de Stalingrado degeneró en lo que los propios alemanes llamaron Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Olvidaos de las grandes maniobras y las estrategias en un mapa. La lucha se redujo al nivel más básico y salvaje posible. Metro a metro, casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. Un edificio de apartamentos podía cambiar de manos varias veces en un solo día. La línea del frente no era una línea, era un laberinto confuso donde un piso podía estar en manos soviéticas y el de abajo en manos alemanas. Los soldados luchaban con granadas, cuchillos, bayonetas e incluso palas afiladas. Era una carnicería íntima y terrorífica. Los soviéticos se convirtieron en maestros de esta guerra urbana. Aprovechaban cada rincón, cada escombro, cada agujero en la pared. Grupos pequeños de asalto se movían por las alcantarillas para aparecer de repente detrás de las líneas alemanas. Los francotiradores se convirtieron en leyendas. Hombres como Vasily Zaitsev, a quien se le atribuyen más de 200 bajas, se convirtieron en héroes nacionales. Su duelo con un supuesto francotirador alemán de élite, el mayor König, aunque probablemente sea una invención de la propaganda soviética, refleja perfectamente la naturaleza personal y psicológica de esta lucha. Los lugares clave de la batalla se convirtieron en símbolos de esta resistencia numantina. La colina Mamayev-Kurgan, una elevación que dominaba toda la ciudad, fue el escenario de algunos de los combates más feroces. La casa de Pavlov, un simple edificio de apartamentos, fue defendida por un pequeño pelotón liderado por el sargento Yakov Pavlov durante casi 2 meses, resistiendo ataques constantes de tanques e infantería. O la fábrica de tractores Octubre Rojo y la planta metalúrgica Barricadas, donde los obreros seguían reparando tanques en una parte de la fábrica, mientras en la otra se combatía a muerte. Para los soldados alemanes, esta experiencia fue un descenso a la locura. Estaban entrenados para una guerra de movimiento, no para esta lucha claustrofóbica y sucia. Mientras la guerra de las ratas consumía a ambos ejércitos en el interior de la ciudad, un enemigo mucho más grande y poderoso estaba a punto de entrar en escena: el invierno ruso. Estamos hablando de un frío que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar. Temperaturas que bajan a 30 o 40 grados bajo cero, acompañadas de vientos helados que cortan la piel, y ventiscas que te ciegan y te entierran en nieve. Para los soldados del Sexto Ejército Alemán, que habían llegado en verano con sus uniformes ligeros, esto fue un shock mortal. El frío se convirtió en un arma de destrucción masiva. Imaginaos la situación de un soldado alemán. Estás en una trinchera excavada en tierra congelada, con un uniforme que no te abriga nada. Tienes hambre, estás agotado y aterrorizado. Los motores de los tanques y camiones se congelaban, y no había forma de arrancarlos. El aceite de las armas se solidificaba, dejándolas inútiles. Las heridas más leves se convertían en sentencias de muerte por congelación y gangrena. Los médicos tenían que realizar amputaciones sin anestesia, usando sierras de carpintero. Los soldados se acurrucaban unos contra otros intentando compartir el poco calor corporal que les quedaba, y muchos simplemente no despertaban por la mañana. Para los soviéticos, aunque también sufrían terriblemente, la situación era diferente. Estaban en su elemento, por así decirlo. Estaban mejor equipados con abrigos de piel, botas de fieltro, las famosas Valenki y gorros de piel, los ushankas. Sabían cómo sobrevivir en esas condiciones extremas. Sus armas estaban diseñadas para funcionar a bajas temperaturas y usaban lubricantes especiales. La arrogancia del alto mando nazi jugó un papel crucial en esta catástrofe. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, le prometió a Hitler que podría abastecer al Sexto Ejército por aire. Dijo que sus aviones podrían transportar cientos de toneladas de suministros cada día. Fue una mentira, o en el mejor de los casos, una fantasía delirante. Los soldados en tierra miraban al cielo esperando una ayuda que nunca llegó en la cantidad necesaria. Mientras morían lentamente de frío y de hambre. Mientras el Sexto Ejército Alemán se desangraba en las calles de Stalingrado, el alto mando soviético, liderado por el general Georgi Zhukov, estaba preparando en secreto una jugada maestra.
Habían estado acumulando enormes reservas de tropas y tanques en las estepas al norte y al sur de la ciudad, lejos de la vista de los alemanes. El plan era audaz y brillante. En lugar de seguir empujando a los alemanes de frente dentro de la ciudad, iban a lanzar una ofensiva masiva en sus flancos. Estos flancos no estaban defendidos por las tropas de élite alemanas, sino por ejércitos aliados del eje, principalmente rumanos, húngaros e italianos, que estaban peor equipados y mucho menos motivados. El 19 de noviembre de 1942, en medio de una densa niebla y una ventisca de nieve, los soviéticos lanzaron la Operación Urano. Fue una sorpresa total. Cientos de miles de soldados y más de 1000 tanques T-34, perfectamente adaptados al invierno, surgieron de la nada y se abalanzaron sobre los flancos del eje. Las defensas rumanas, al norte y al sur de Stalingrado, se desintegraron en cuestión de horas. Los tanques soviéticos avanzaron a toda velocidad por la estepa helada en un movimiento de pinza gigante. Los generales alemanes en el terreno vieron el desastre que se avecinaba y pidieron permiso a Hitler para que el Sexto Ejército se retirara de la ciudad y rompiera el cerco antes de que fuera demasiado tarde. Pero Hitler, desde su cuartel general a miles de kilómetros de distancia, se negó en redondo. Estaba obsesionado con no ceder ni un metro de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. El 23 de noviembre, solo 4 días después del inicio de la ofensiva, las dos pinzas soviéticas se encontraron en la ciudad de Kalach, al oeste de Stalingrado. La trampa se había cerrado. El Sexto Ejército al completo estaba rodeado. El impacto psicológico fue brutal. Los cazadores se habían convertido en la presa. Los soldados alemanes, que semanas antes se sentían invencibles, de repente se vieron atrapados, sin escapatoria posible, en medio de un invierno hostil y rodeados por un enemigo sediento de venganza. Una vez cerrado el cerco, la situación dentro del Kessel de Stalingrado se volvió una pesadilla indescriptible. Los casi 300.000 soldados alemanes y sus aliados quedaron atrapados en un área cada vez más reducida, sometidos a un bombardeo constante y a un frío que no daba tregua. Las raciones de comida se redujeron a niveles de inanición. Primero se comieron los caballos, luego los perros y finalmente cualquier cosa que pudieran encontrar. El pan se hacía con serrín y la sopa con huesos hervidos. Los hombres, demacrados y esqueléticos, vagaban como fantasmas por las ruinas, buscando refugio y algo que llevarse a la boca. La disciplina, el pilar del ejército alemán, comenzó a desmoronarse por completo. Los soviéticos, conscientes de la desesperada situación, ofrecieron a Paulus una rendición honrosa. Le prometieron comida, atención médica para los heridos y un trato digno como prisioneros de guerra. Paulus transmitió la oferta a Hitler, recomendando aceptarla para salvar a los hombres que le quedaban. La respuesta de Hitler fue furiosa e inflexible. La rendición está prohibida. El Sexto Ejército mantendrá sus posiciones hasta el último hombre y la última bala. Para motivar a Paulus, lo ascendió a mariscal de campo. Era un mensaje muy claro. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en la historia. Hitler esperaba que Paulus se suicidara antes que deshonrar el rango. A finales de enero de 1943, la resistencia alemana se derrumbó. El Kessel se había partido en 2 bolsas, una al norte y otra al sur, donde Paulus tenía su cuartel general en los sótanos de unos grandes almacenes. Los soviéticos lanzaron el asalto final. Ya no era una batalla, era una masacre. Los soldados alemanes, demasiado débiles por el hambre y el frío para luchar, se rendían en masa. El 31 de enero, las tropas soviéticas llegaron al cuartel general de Paulus. El recién nombrado mariscal de campo, en lugar de suicidarse como Hitler esperaba, se rindió. Fue un shock tremendo para el régimen nazi. 2 días después, el 2 de febrero de 1943, los últimos focos de resistencia alemana se extinguieron. La batalla de Stalingrado había terminado. La noticia de la rendición fue un golpe devastador para la moral en Alemania. Por primera vez, el régimen nazi tuvo que admitir una derrota de una magnitud catastrófica. Cuando hablamos de la batalla de Stalingrado, es muy fácil perderse en las cifras, en las tácticas y en los movimientos de los ejércitos. Pero nunca debemos olvidar que detrás de cada número hay una historia humana, una vida truncada de la forma más brutal. El coste humano de esta batalla es, sencillamente, incalculable. De los casi 300.000 soldados del Sexto Ejército alemán y sus aliados atrapados en el cerco, solo unos 91.000 fueron hechos prisioneros. El resto,
Más de 200.000 hombres murieron en combate, de hambre, de frío o por enfermedades. Y la tragedia no terminó ahí para los supervivientes. Hoy, 17 de agosto de 2025, la ciudad de Volgogrado es una urbe moderna y reconstruida. Pero las cicatrices de la batalla siguen ahí, visibles y simbólicas. La colina Mamayev-Kurgan está coronada por una estatua gigantesca y sobrecogedora, la estatua de la Madre Patria, una figura femenina con una espada en alto que es más alta que la Estatua de la Libertad. A sus pies arde una llama eterna y yacen los restos de miles de defensores anónimos. Es un recordatorio perpetuo del sacrificio que se hizo en ese lugar. Stalingrado no es solo un capítulo en un libro de historia. Es una herida en la memoria colectiva de la humanidad. El legado militar de Stalingrado es innegable. Fue el punto de inflexión definitivo en el frente oriental y, por extensión, en toda la Segunda Guerra Mundial en Europa. Antes de Stalingrado, el ejército alemán parecía invencible. Después de Stalingrado, el mito de la invencibilidad nazi se hizo añicos para siempre. A partir de ese momento, la iniciativa pasó al Ejército Rojo, que comenzó una larga y sangrienta marcha hacia el oeste, que solo terminaría en las ruinas de Berlín en 1945. Más allá de lo militar, el legado de Stalingrado es una lección profunda sobre la naturaleza humana. Nos enseña sobre la locura de la guerra y la tiranía, sobre cómo el ego y la ideología de unos pocos líderes pueden llevar a la muerte a millones. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo más importante, nos habla de la increíble capacidad de resistencia del espíritu humano. La defensa de Stalingrado es un testimonio épico del coraje, el sacrificio y la voluntad de un pueblo de luchar por su tierra, por su supervivencia, contra todo pronóstico. Por eso debemos recordar Stalingrado, no para glorificar la guerra, sino para entender su verdadero coste, para honrar a las víctimas inocentes y a aquellos que lucharon contra la tiranía. En un mundo donde los conflictos y las tensiones siguen existiendo, la historia de Stalingrado es una advertencia. Es un recordatorio grabado a fuego de a dónde nos puede llevar el odio, el fanatismo y la deshumanización del otro. Recordar esta batalla es un acto de responsabilidad para asegurarnos de que las lecciones aprendidas con tanta sangre y tanto sufrimiento no se olviden jamás y que un infierno como el de Stalingrado nunca más vuelva a repetirse.